Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar. Textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. contacto@perucatólico.com. Muy buenas noches con todos, les saluda Franco Segura y les doy la bienvenida en esta segunda jornada del segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia, que con mucho cariño el equipo de Perú Católico ha preparado para todos ustedes. Hoy también continuamos con temas muy interesantes que vamos a compartir con ustedes. Gracias por escribirnos en el WhatsApp, en el Facebook, sus comentarios tan bonitos que siempre nos apoyan para que esta labor evangelizadora continúe. Así que gracias a las personas que nos vienen escribiendo y nosotros estamos como siempre atendiendo y evangelizando las 24 horas a través de nuestras redes sociales y también nuestro número de WhatsApp. Hoy también, por supuesto, vamos a tener grandes temas. Nos van a acompañar dos ponentes como el doctor Hernán Olano, el vaticanista, y Monseñor Ricardo García García. Pero por supuesto, antes de pasar a nuestra primera ponencia, tenemos nuestra oración inicial del Segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. Oración del Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, nos ponemos bajo su protección en este Congreso, para que guiados de su ejemplo, seamos cada día mejores familias para el mundo y para la gloria de Dios. San José, patrón del Perú y patrono de la Santa Iglesia Católica, tú que diste los cuidados y velaste como Padre terrenal de Jesús y Esposo purísimo de la bienaventurada Virgen María, enséñanos a ser verdaderos hombres y padres, bajo la sencillez, humildad y obediencia. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, que dijiste sí al plan de Dios y sí a la vida, ponemos en tu regazo y cuidados maternales
a todos los niños por nacer, en especial a los que están en riesgo de ser abortados. Mujer firme y fuerte, tú que pisaste la serpiente infernal y alejaste las trampas del enemigo, enséñanos a ser vigilantes y perseverantes para defender siempre la vida y la familia. Dios Todopoderoso, que consagras y bendices a las familias en plenitud y que las has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, infunde en nosotros tu Espíritu Santo para renovar nuestro espíritu y ser las nuevas familias de Nazaret en el Perú. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y luego de ponernos en presencia de Dios a través de esta oración oficial, que también ustedes les hemos compartido en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, para que también desde sus casas pues abramos el corazón y por supuesto pongamos este congreso en la Sagrada Familia, en el corazón de la Sagrada Familia. Y también recordarles que seguimos de fiesta, ya enrumbándonos a los 10 años. Este octubre cumplimos 10 años. Y 10 años gracias a ti, que nos visitas diariamente en nuestro portal, en las redes sociales, compartes y por supuesto en este último año que estamos organizando estos seminarios y congresos. Así que Perú Católico está de fiesta. Vamos a celebrar los 10 años y por supuesto contigo, que también eres parte y familia de Perú Católico. Así que recuerda también que estamos en la Semana de la Vida, estamos en el Año de la Familia también para defenderla en el mes de San José. Así que hay motivos para celebrar y disfrutar este segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. Y bien, vamos a presentar a nuestro primer ponente de este segundo día, con una ponencia muy actual además, ideologías postmodernas, aborto, eutanasia y divorcio, a cargo de el vaticanista, el doctor Hernán Alejandro Olano. Él es colombiano, es juez litigante, canonista en varios tribunales eclesiásticos en Colombia y también de América Latina. Es doctor magna cum laude en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Javeriana. También tiene especialización en Derecho Canónico, licenciatura también en Derecho Católico. Hecho también una maestría de Derecho Canónico, es profesor y abogado con estancias postdoctorales en Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra y en Historia en la Universidad del País Vasco. También es especialista en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. También en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid y también ha escrito más de 350 artículos. Es considerado uno de los mejores doctores en Derecho Canónico. Así que tenemos un invitado extranjero que también se siente parte de Perú Católico y también al cual por supuesto agradecemos su cercanía y esta ponencia que presentamos para todos ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación para participar en este segundo año del Congreso Católicos por la Vida y la Familia de Perú Católico. Es un honor acompañarlos desde Colombia para hablar de este tema de tanta importancia. Quisiera iniciar con una frase del filósofo español Alejandro Llano. Esa frase dice: las causas perdidas son las únicas que merece la pena defender porque las demás se defienden solas. Cito a este filósofo español porque a veces defender o explicar un derecho fundamental como lo es la vida, a través de la eutanasia, el aborto y los derechos de la familia, generan bastantes críticas. Sin embargo, quisiera interpretarla y defenderla desde diferentes visiones. La vida está íntimamente unida a la dignidad y como derecho natural es anterior a su reconocimiento por las leyes humanas o positivas, como sabiamente aún lo mantiene en su texto, por ejemplo, la Constitución alemana, pues para cada persona deberían resultar inválidas las normas que no respeten tal dignidad. En tiempos posmodernos, pues ha habido muchos ataques
en particular hacia la vida a través de la eutanasia, del aborto y de la unión familiar con el divorcio. Vamos a hablar en una primera parte acerca de la eutanasia. Las realidades de fragilidad y de vulnerabilidad humanas han de asumirse en una actitud solidaria, confiados en que el cuidado mutuo puede hacer declinar la intención de suprimir voluntariamente la propia vida, aún en los casos en que, fundamentados por el conocimiento médico actual, la curación física ya no sea posible. En la práctica, esta actitud debe traducirse en la preocupación del Estado por garantizar la debida atención sanitaria a las personas que sufren lesiones corporales o enfermedades graves e incurables o que se encuentran en estado terminal, especialmente cuando se trata de los más pobres. En segundo lugar, en ayudar con recursos económicos e intervención psicosocial a las familias y cuidadores más desprotegidos. En tercer lugar, en los esfuerzos terapéuticos, el personal sanitario para tratar adecuadamente el dolor y respetar la dignidad del paciente hasta el momento de su muerte natural. En cuarto lugar, en la promoción de las virtudes ciudadanas por parte de todos los estamentos sociales para asegurar la atención efectiva y afectiva a los más necesitados. Un repaso a la historia de la humanidad, que en algunos pueblos se han practicado la eutanasia, pues nos lleva también a hacer ese recuento. Basta, por ejemplo, citar esa terrible disposición que se hacía en la antigua Esparta, de aquellos recién nacidos que tenían alguna deformidad, o la costumbre de arrojar desde lo alto de la roca Tarpeya en la Roma imperial a los niños que sufrían algún tipo de habilidad diferente o anteriormente de discapacidad, práctica que se extendió hasta la época del emperador Valente. En aquellas épocas, de igual manera, el suicidio era de buen recibo y se alababan las costumbres celtas de acelerar la muerte de sus ancianos, enfermos y heridos en combate. Se han encontrado también vestigios de supervivencias en tribus más primitivas que practicaban la eutanasia. Los Bataki de Sumatra, los Arakan en la India y también otras en Brasil y en Indochina. Pero también a nivel teórico, los clásicos de la cultura griega y latina justificaban con diferentes argumentos la práctica de la eutanasia. Platón, en la República, dejó escrito: establecerán en el Estado una disciplina y una jurisprudencia que se limite a cuidar de los ciudadanos sanos de cuerpo y de alma. Se dejará morir a quienes no sean sanos de cuerpo. Y cuando la utilidad política estaba de por medio, Aristóteles también aprobaba la práctica de la eutanasia. Sin embargo, muchos coetáneos suyos, como Pitágoras, Hipócrates, Galeno y Cicerón, defendieron un respeto íntegro a la persona humana, atribuyéndole a ella y a su cuerpo un carácter sagrado. El Catecismo de la Iglesia Católica, que invita a cuidar y a amar para dar esperanza, de acuerdo con los numerales 2276 al 2279, nos hace saber que, por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. La tradición sapiencial y religiosa conoce el fundamento definitivo que confiere de esa manera fuerza y valor incontrovertible a las demás razones que se pueden aducir a favor de esta sagrada dignidad. La persona humana es a imagen y semejanza de Dios, reflejo y similitud del absoluto mismo. Proceder de otro modo sería una impiedad, es decir, una completa falta de consideración para las realidades más nobles que conocemos y por tanto un comportamiento impropio de esa misma dignidad que al hombre se le ha otorgado como don supremo, la vida. Cabe indicar que en septiembre de 2020 el Vaticano condenó nuevamente la eutanasia y el suicidio asistido en palabras fuertes
del Santo Padre muy fuertes hasta el momento. Lo llamó un acto de homicidio, pues además de ser un pecado grave, es un crimen contra la vida humana y un acto intrínsecamente maligno en toda situación y circunstancia. Asimismo, el Papa Francisco, el 15 de septiembre de 2021, en la entrevista de su viaje internacional número 34 a Hungría y Eslovaquia, volvió a considerar estos actos como un homicidio. Todo esto lo incluyó también en un documento denominado El Buen Samaritano sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, mediante el cual se anima a los trabajadores de la salud y a las familias a acompañar a un paciente terminal en su sufrimiento y culpa precisamente a la denominada cultura del descarte, que valora la autonomía e individualismo sobre la comunidad por permitir y ayudar a los pacientes terminales a acabar con sus vidas. Sin embargo, el tema no es nuevo. Ya desde 1980, la declaración Iura et Bona sobre la eutanasia de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe se refería al tema, lo mismo que en la encíclica de 1995 de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae. En la primera declaración, es decir, en la Iura et Bona, se define la eutanasia como una acción o una omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Y en la encíclica, que habla de las amenazas a la vida humana, se refiere al drama de la eutanasia en sentido verdadero y propio, donde dice que se debe entender como una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. De esa misma forma, Juan Pablo II manifestó que de acuerdo con el magisterio de sus predecesores y en comunión con todos los obispos de la Iglesia Católica, se confirma que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal, agregaba San Juan Pablo II. Hay diferentes momentos, por ejemplo, sobre este tema de la eutanasia. En el caso de Colombia, desde donde los estoy acompañando esta noche, la Corte Constitucional ha tomado una decisión a través de la sentencia 239 desde 1997. Pero la cuestión es que la Corte también debe ser garante de los derechos fundamentales y aun cuando existe un Estado pluralista que impera dentro de Colombia, no se pueden utilizar argumentos religiosos en los fallos, pero tampoco se pueden aceptar las cosmovisiones de la diversidad, aun cuando la tesis de la bioética utilitarista frente a una bioética humanista haya imperado en las decisiones, tomando en consideración que hay que terminar con la vida humana y vulnerando de la misma forma el artículo 11 superior, en el cual se establece constitucionalmente que la vida, es inviolable. La razón es que para todos nosotros como católicos, la profundidad de la vocación sobrenatural del hombre revela la grandeza y el valor de nuestras vidas, incluso en su fase temporal, con el desenlace natural de lo que es moralmente lícito, como la aceptación de los cuidados paliativos, que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor, así como el acompañamiento integral, médico y espiritual a los enfermos y a sus familias. La práctica de la eutanasia, ha dicho la Conferencia Episcopal Colombiana en julio 26 de 2021, constituye una seria ofensa a la dignidad de la persona humana y fomenta la corrosión de los valores fundamentales del orden social,
Por lo mismo, ampliar el rango de poblaciones o de casos en que podría ser solicitada la eutanasia, tal y como lo hace la providencia de la Corte Constitucional Colombiana sobre el particular, o extenderla a otras modalidades, lejos de promover un supuesto derecho, constituiría, dice la Conferencia Episcopal, un serio peligro para los frágiles y vulnerables de la sociedad, sobre quienes pendería el peso de la posible supresión de sus vidas, dando lugar a un serio condicionamiento para el ejercicio de las libertades. ¿Cómo ve la Iglesia la enfermedad? Hay algunas consideraciones que son muy complicadas, pero habría que decir, la primera, que la enfermedad es parte de la vida y de la naturaleza del ser humano. La enfermedad da una dignidad especial también a la persona porque la puede llevar y descubrir por ella el valor de ser vulnerable. La segunda, que permitir que aquellos que puedan decidir sobre el enfermo, familia o personal médico puedan llevar a que en el parecer de ellos es mejor que la persona muera para evitar dolores a la familia y molestias para atender al que sufre, además también evitar gastos que debe tener el Estado en favor del enfermo, pues no debe considerarse. Y en tercer lugar, que cristianamente enfrentamos al dolor, así sea en etapas terminales, se convierte también en motivo de salvación para el que sufre y para quienes lo acompañan. El martes 22 de septiembre de 2020 se dio a conocer esa carta Samaritanus Bonus. Es importante esa carta, vuelvo sobre ella, porque expedida por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria, prefecto de esa congregación, nos habla igualmente en el discurso de pronunciamiento sobre la expedición de la carta, sobre la vocación al amor y al cuidado del otro que lleva consigo ganancias de eternidad. Ya también, el 25 de julio de 1968, San Pablo VI publicó su encíclica Humane Vitae, cuyo tema central fue el de la vida y la dignidad de la persona, del matrimonio y de la familia, saliendo al paso a las deformaciones morales y sociales del momento en torno a la regulación de la natalidad, el aborto y la eutanasia, entre otros, tema que también se ha abordado reiterativamente por el Papa Francisco. El buen samaritano está en el centro del corazón, en el rostro del hermano, en la dificultad de quien tiene una necesidad y es quien ofrece todo el bien necesario para levantarlo de la herida de la desolación y abrir en su corazón hendiduras luminosas de esperanza. Samaritanus Bonus, para quienes nos siguen en este Congreso de Perú Católico, tiene 12 capítulos, donde se detalla algunas normas morales y de comportamiento sobre las cuales voy a destacar algunas. En primer lugar, la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido, diciendo que la eutanasia es un crimen para la vida. En segundo lugar, la obligación moral de evitar el ensañamiento terapéutico. En tercer lugar, nos habla de los cuidados básicos, el deber de alimentación y de hidratación, los cuales son necesarios para el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, en la medida que todos esos recursos procuran la hidratación y nutrición del paciente. En cuarto lugar, los cuidados paliativos. En algunos países del mundo, los cuidados paliativos o la ley de cuidados paliativos prevén la llamada asistencia médica, que puede incluir en algunos países, por ejemplo, la posibilidad de pedir la eutanasia y el suicidio asistido. Pero esas medidas legislativas dan lugar muchas veces a una confusión cultural grave, porque hacen creer que la asistencia médica a la muerte voluntaria es una parte integral de los cuidados paliativos y no es así. Por tanto, eso es moralmente ilícito y no es dable pedir la eutanasia o el suicidio asistido. En quinto lugar, el papel de la familia y los hospicios para cuidados paliativos. En sexto lugar, el acompañamiento y el cuidado en la edad prenatal y pediátrica,
porque la vida también desde la concepción, pero en la niñez, es sagrada, única, irrepetible e inviolable. En séptimo lugar, las terapias analgésicas y supresión de la conciencia. El uso de los analgésicos es, por tanto, parte de los cuidados del paciente, pero los administradores que provocan directa e intencionalmente la muerte, pues llevan a que se dé una eutanasia y esto es inaceptable. En octavo lugar, el tema desafortunado del estado vegetativo y el estado de mínima conciencia. Es siempre engañoso pensar que el estado vegetativo y el estado de mínima conciencia son sujetos que hacen que sean estos signos de que el enfermo haya cesado como persona humana con toda la dignidad que le es propia. Eso no es así y a veces hacen pensar que como está en estado vegetativo ya no es una persona. En noveno lugar, el objetivo del convenio de formar parte de los agentes sanitarios y de los institutos de salud católicos. Precisamente para que todas las instituciones sanitarias ejerzan las presiones fuertes que a veces inducen a aceptar la eutanasia o el suicidio asistido, pero por eso existe también la objeción de conciencia institucional. En décimo lugar, el acompañamiento pastoral y el apoyo de los sacramentos para evitar la indiferencia, la apatía, el prejuicio o el miedo a mancharse las manos, encerrarse en sus propias preocupaciones y poner en práctica algo que hace parte de los remedios del Papa: la atención, la escucha, la compasión y la discreción. En décimo primer lugar, el discernimiento pastoral para quien pide la eutanasia o el homicidio asistido. Nadie deberá dar escándalo mostrando de alguna manera ser cómplice en la supresión de una vida humana. Esto no está permitido. Y en decimosegundo lugar, la reforma del sistema educativo y la formación de los agentes sanitarios, recomendando ese documento, el Buen Samaritano, a las universidades, el desarrollo de cursos de cuidados paliativos, así como preparar también modelos de asistencia psicológica y espiritual para los agentes sanitarios que tienen a su cargo los pacientes en las fases terminales de su vida. Y hacerse cargo de quienes cuidan también es esencial para evitar que sobre los agentes y sobre los médicos recaiga todo el peso del sufrimiento y de la muerte de los pacientes incurables. Como lo ha repetido ya, el Papa Francisco ha hablado de la cultura del descarte y esto es lo que se quiere evitar con esa instrucción, el Buen Samaritano. Pasando al ámbito civil, la eutanasia no tiene un fundamento constitucional expreso. El derecho a recibir la ayuda necesaria para morir podría ser, como mucho, a un derecho extra o prater constitutionem, puesto que las constituciones en realidad no reconocen o proclaman, como tampoco lo hace la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la Carta de Derechos de la Unión Europea o el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales o los documentos del sistema interamericano, ese supuesto derecho. Se dice muchas veces que la eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe conectar también con otros derechos y bienes igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de la persona, la dignidad humana, el valor superior de la libertad ideológica y de conciencia o el derecho a la intimidad. El ordenamiento jurídico, desafortunadamente, muchas veces adopta una actitud de indiferencia moral con respecto al uso que el titular del derecho a la vida haga para sí de su libertad y defiende el poder de autodeterminación de la persona que deriva de su dignidad en la medida que cumpla con el mandato de convivencia básico de no dañar la libertad de los demás. Alterum non ladere. Sí, como dice el romano, a cada cual lo suyo. Consecuentemente, a cada vida su libertad, pues la libertad en virtud de la dignidad corresponde a todos. Pero en una cita reciente, citando a Giovanni Pico della Mirandola, en su monumental Oratio, después denominada De la dignidad del hombre,
poniendo en boca de Dios después de la creación de Adán lo siguiente: no te he creado, oh Adán, ni un lugar determinado, ni una fisonomía propia, de modo que el lugar, la fisonomía, el don que tú escojas sean tuyos y los conserves según tu voluntad y tu juicio. La naturaleza de todas las criaturas ha sido definida y se rige por leyes prescritas por mí. Tú, que no estás constreñido por límite alguno, determinarás por ti mismo los límites de tu naturaleza según tu libre albedrío, en cuyas manos te he confiado. Ese es un término engañoso que a veces la gente cita para manifestar que existe ese libre desarrollo de la personalidad que permite acabar con la vida. Esto no es así. El valor objetivo de la vida tiene que estar también limitado por el derecho subjetivo a la vida. Lo que se necesita precisamente es respaldarla y evitar esa contradicción in terminis, esas contradicciones en los términos que llevan a algunas personas a considerar que acabar con su propia existencia o la de sus parientes más queridos y cercanos es la solución, cuando esto no es más, lo repito por tercera vez, que la cultura del descarte. Finalmente, en cuanto al aborto, porque no vamos a alcanzar desafortunadamente a hablar de divorcio, yo creo que nos va a tocar dejar para un nuevo episodio de este Congreso de Católicos por la Vida, hablar brevemente del aborto. Ya hay pues muchos pronunciamientos sobre el particular, pero recordemos otra vez, al igual que en la eutanasia, que la vida humana está ordenada a ciertos fines, que son hacer las cosas con algún propósito. Y por eso el derecho a la vida es el primus ontológico del Estado, es el primus lógico también y fundamento objetivo del ordenamiento constitucional. Por esa razón es aquel derecho, la vida, originario y primario, es decir, fundamental, que tiene todo ser humano desde el momento en que empieza su vida, desde la concepción hasta la muerte natural, a ser y a existir de acuerdo con su dignidad. En sana lógica jurídica debe afirmarse que el mandato de la muerte es contrario a derecho y que está viciado de nulidad absoluta, o como lo expresó en septiembre de 2021 el Papa emérito Benedicto XVI en la Vera Europa Identità e Missione, la verdadera Europa, identidad y misión. Se asiste hoy en día a una deformación del moralismo que se contrapone con la tradición, entre ellas la creciente tendencia al suicidio como final planificado de la propia vida, lo mismo que la eutanasia y el aborto. El derecho a la vida es el más valioso de los bienes que se reconoce a todo individuo de la especie humana, y dentro del ordenamiento constitucional es individualmente el reconocimiento y la efectividad de un valor esencial como es, en suma, la vida humana misma. Podría decirse que el derecho a la vida es el derecho esencial dentro de los esenciales, puesto que ningún otro se puede ejercer desligado de aquel. Es también un derecho innato en razón a que le corresponde al individuo por el hecho de hallarse transido de esa personalidad humana, cuyo origen para unos autores está en el nacimiento, pero para los cristianos debe estar desde el momento mismo de la concepción, cuando varón y mujer se hacen uno para procrear. De acuerdo con la encíclica Evangelium Vitae, reafirmamos precisamente nuestra convicción de que el hombre está llamado a una plenitud de la vida que va más allá de las dimensiones de la existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Por eso se deben condenar toda esta serie de atentados en contra de la vida y de la dignidad de la persona y la familia, que son esas tendencias posmodernas que anunciábamos al comienzo. Según la Pontificia Academia por la Vida, la característica peculiar de nuestro tiempo no consiste solo en el asesinato del hombre inocente, pues se ha perpetrado desde la antigüedad, sino lo que es aún más grave, en la legalización en determinadas circunstancias de los delitos
como si fueran derechos a disponer del propio cuerpo o de la propia vida personal o del otro. No sorprende, por tanto, que precisamente con respecto a la ley surjan las controversias más graves y dramáticas, ya que existen derechos que demuestran cada vez con mayor claridad cómo las políticas y las legislaciones contrarias a la vida están llevando a la sociedad hacia la decadencia moral, demográfica y económica. Nosotros, como académicos, participantes en este congreso, nos encontramos en plena sintonía con lo que afirmó San Juan Pablo II. Comillas, no tiene razón de ser esa mentalidad abandonista que lleva a considerar que las leyes contrarias al derecho a la vida, las leyes que legalizan el aborto, la eutanasia, la esterilización y la planificación de los nacimientos como métodos contrarios a la vida y a la dignidad del matrimonio, son inevitables y ya casi una necesidad social. Por el contrario, constituyen un germen de corrupción de la sociedad y sus fundamentos. Hasta ahí las comillas de San Juan Pablo II. La vida no pertenece a un ámbito privilegiado. Pertenece, queridos amigos peruanos y de los otros países que están conectados, tanto a la biología como a la sociología, tanto al mundo religioso como al jurídico. Y esto, porque al ser la vida, el ser del viviente, y ya al hablar de vida humana, necesariamente nos estamos refiriendo a derechos, pues es imposible hablar de la persona sin derechos y de derechos sin persona. Además, es la naturaleza humana la que fundamenta la igualdad, derecho amparado con celo en muchas de las constituciones. Igualdad que se predica de todo ser humano, y aquí estamos hablando desde la concepción hasta la muerte natural, y que debe ser fundamento y fin esencial de toda constitución. La vida es un bien debido a una persona determinada desde su inicio, desde la concepción hasta la muerte, en virtud de un título jurídico, el cual es la naturaleza humana, y por esa misma razón es por la que también pertenece la vida al ámbito del derecho. Pues si tiene un título jurídico natural, estamos hablando de un bien jurídicamente tutelado y que debe siempre ser reconocido por la ley positiva. El tema del divorcio como tal lo trataremos en otra conferencia para no alargarnos, pero les agradezco infinitamente el que nos hayan seguido y el que puedan de la misma forma, si a bien lo consideran, seguirme en sus redes. Las mías de Twitter o de Instagram son @HernánOlano. Muchísimas gracias y una feliz noche. Gracias de verdad por haber acompañado esta segunda versión del Congreso Católicos por la Vida y la Familia. Muchísimas gracias a el vaticanista, el doctor Hernán Alejandro Olano García, por su cercanía. Quiero agradecer de manera muy particular, como ustedes comprenderán, el cargo y las responsabilidades que él tiene. Él radica él es colombiano y radica además en Colombia, pero es uno de los mejores referentes, si no es el mejor, del derecho canónico. Así que muchos especialistas, muchos doctores acuden a él ante alguna consulta, alguna duda. Así que es un lujo haberlo tenido con nosotros, y desde el primer momento nos dijo sí quiero participar, sí quiero estar con ustedes, hermanos peruanos, a través de Perú Católico. Desde acá, un abrazo virtual. Y por supuesto también pedirles a todos ustedes para que sigan rezando por la gran labor que realiza el doctor Hernán Alejandro Olano, conocido como el Vaticanista. Muchísimas gracias entonces a nuestro primer ponente. Que vale la pena la vida en familia. Que una sociedad crece fuerte, crece buena, crece hermosa y crece verdadera si se edifica sobre la base de la familia. Lo más lindo que hizo Dios, dice la Biblia, fue la familia. Dios entró al mundo en una familia. Y en la obediencia de amor
de esta mujer, María, y de este hombre, José, se da una familia en la que viene Dios. Dios siempre golpea las puertas de los corazones. Le gusta hacerlo. Le sale de adentro. Pero ¿saben qué es lo que más le gusta? Golpear las puertas de la familia. Y encontrar las familias unidas. Encontrar las familias que se quieren. Encontrar las familias que hacen crecer a sus hijos y los educan y que los llevan adelante. Estamos en la fiesta de las familias. Claro, algunos de ustedes me pueden decir, padre, usted habla así porque es soltero. En la familia hay dificultades. En las familias discutimos. En las familias a veces vuelan los platos. En las familias los hijos traen dolores de cabeza. No voy a hablar de la suegra. Pero en las familias siempre hay cruz. Siempre. Porque el amor de Dios, el Hijo de Dios, nos abrió también ese camino. Pero en las familias, también después de la cruz, hay resurrección. Porque el Hijo de Dios nos abrió ese camino. Por eso la familia es, perdónenme la palabra, es una fábrica de esperanza. De esperanza, de vida y resurrección. Pues Dios fue el que habló ese camino. Y los hijos dan trabajo. Nosotros como hijos dimos trabajo. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. El odio no supera ninguna dificultad. La división de los corazones no supera ninguna dificultad. Solamente el amor es capaz de superar la dificultad. Y el amor es fiesta, el amor es gozo, el amor es seguir adelante. Quisiera marcar 2 puntitos de la familia en los que quisiera que se tuviera un especial cuidado. Los niños y los abuelos. Los niños y los jóvenes son el futuro, son la fuerza, los que llevan adelante. Son aquellos en los que ponemos esperanza. Los abuelos son la memoria de la familia. Son los que nos dieron la fe, nos transmitieron la fe. Cuidar a los abuelos, cuidar a los niños es la muestra de amor más promisoria de la familia, porque promete el futuro. Un pueblo que no sabe cuidar a los niños y un pueblo que no sabe cuidar a los abuelos es un pueblo sin futuro, porque no tiene la fuerza y no tiene la memoria que lo lleve adelante. La familia es bella, pero cuesta. En la familia a veces hay enemistades. El marido se pelea con la mujer, o se miran mal, o los hijos con el padre. Les sugiero un consejo. Nunca terminen el día sin hacer la paz. En una familia no se puede terminar el día en guerra. Que Dios los bendiga, que Dios les dé fuerza. Que Dios
los anime a seguir adelante. God give you the strength to move Cuidemos forward. la familia, Let us look after the defendemos family. la familia, Let's protect the porque family, ahí, because it's in the ahí family se juega nuestro futuro. that are played. Que Dios los bendiga Thank you. y recen por God mí, bless por you all, favor. and please. Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar, textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. contacto@perucatólico.com. Antes de pasar a nuestro segundo ponente en este segundo día, quiero nuevamente invitarlos a que síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¿Cómo estamos? Por supuesto, como Perú Católico. Visiten también diariamente nuestro portal de noticias www.perucatólico.com. Recuerden, estamos celebrando ya los 10 años de Perú Católico, 10 años evangelizando y por supuesto, qué mejor manera que celebrarlo con ustedes, que son el corazón de Perú Católico, que participan diariamente y que en este año, desde ya les digo, prepárense para mucha información y muchas sorpresas que traemos para ustedes. Muy bien, vamos a presentar a Monseñor Ricardo García García, obispo de la prelatura de Yauyos, Guarochirí y Cañete, presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Peruana, con una ponencia también muy importante, el mandamiento de la vida, no matar. Los invito a que estén atentos a nuestra segunda ponencia de este segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. Quería empezar dando un saludo para todos los participantes de este evento de Perú Católico. Me han sugerido que desarrolle el tema Educación en Valores, Vida Sí,
aborto no. Me parece conveniente desarrollarlo hablando de una manera un poquito más amplia sobre la vida. Hablar de esa defensa de la vida y también hablar de los atentados contra ella y el cuidado que se debe dar. Como digo, no solamente referirme al aborto, sino también de los frentes en los que hay que cuidarla y defenderla. Quiero partir de algo que es básico y elemental para cualquier persona con sentido común. Me parece que a veces el sentido común se estuviera esfumando en muchas personas, pero algo que brota de la ley natural y que se concreta para un creyente en ese quinto mandamiento de no matarás. Casi todo lo que voy a decir proviene del Catecismo de la Iglesia Católica. Pueden ir a mirarlo, del punto 2058 al 2330. Y también hay una encíclica del Papa San Juan Pablo II, que se llama Evangelium Vitae. Esta encíclica desarrolla de una manera muy amplia los aspectos de lo que es el respeto a la vida y los distintos atentados que hay contra ella. Esa es básicamente la biografía de lo que voy a decir. Hay unas referencias más recientes, algunas cosas que las catequesis del Papa Francisco han salido adelante. Eso por lo primero. Hablamos un poquito de la vida. La vida conocemos todos, no solamente porque lo hemos estudiado, sino que casi espontáneamente no matarás. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? La vida humana es sagrada. Es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Su único fin, nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Son palabras del Catecismo de la Iglesia. El hombre no es un ser, diríamos así, genérico, no es un ser abstracto. El hombre es el singular. La única criatura de este mundo a la que Dios ama por sí mismo es el hombre. Y el hombre está destinado a conocer y amar eternamente a Dios y su vida sagrada. Ha sido creado de imagen y semejanza de Dios. Ese es el fundamento último de la dignidad humana y del mandamiento no matarás. ¿Sí? El hombre es persona humana, semejanza de Dios, y ahí viene toda su dignidad. Esto es válido para todos, ¿no? Evidentemente, una persona creyente tiene un argumento pues, mucho más fuerte para poder defender la vida humana. Y el libro del Génesis presenta el abuso contra la vida humana como consecuencia del pecado original. El pecado original existe en los padres, pues lleva pues, a un daño pues, en la inteligencia, en los sentidos, que lleva a ir contra la racionalidad y resulta porque así el consejo del pecado viene la muerte, viene el asesinato. Yahvé, Dios, se manifiesta siempre como protector de la vida. Incluso Caín, nos acordamos de Caín. Caín mata a su hermano Abel y Caín se da cuenta de que ha hecho algo pues, fatal, algo que estaba muy mal. Entonces le dice Caín a Dios, le dice, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Y Dios más bien lo protege. Le dice, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y dice la Biblia, Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Hasta de ese hombre que era un asesino, pues también Dios protege la vida de aquella persona. Pues nadie debe tomarse la justicia por sus manos, ¿sí? Nadie puede abrogarse el derecho a disponer de la vida del prójimo. Este mandamiento no matar hace referencia a los seres humanos, no hace referencia a los animales. Hay que decir que es legítimo servirse de los animales para obtener alimento, vestido, experimentos médicos, etc. Dios los puso en la tierra para que estuviesen al servicio del hombre. Y la conveniencia de no matarlos o maltratarlos proviene más bien del desorden que esto puede implicar en las pasiones humanas. Una persona que se ensaña, una persona que tiene un acto de violencia con un animal, evidentemente que se está degradando esa persona. Entonces, de ahí viene la necesidad de respetar a los animales o naturaleza. Pero también viene de un deber de justicia,
son de propiedad de otro y no puedo de una persona, de una comunidad, de una región, y yo no puedo agredirlos, no puedo utilizar los bienes de aquel lugar. También es importante que recordar que el hombre no es dueño de la creación, sino administrador. Y por tanto, tiene obligación de respetar y cuidar la naturaleza, la que necesita por su existencia, por el desarrollo de un pueblo, de un país, hay que cuidar la naturaleza con esta finalidad. Y ahí, de repente, una breve referencia. El respeto a la naturaleza, sí, pero no culto a la misma. Hay ese riesgo de caer en un panteísmo o un culto a la naturaleza o a los animales. Son seres de distinta categoría, ¿no? No son personas ni tienen derechos. Pero sí, hay que respetarla justamente por el bien del prójimo y también por respeto, diríamos, al creador que establece un orden en las cosas. En ese sentido, de ahí pues dimana ese respeto que se merece naturaleza, los animales, no en sí mismos, pero como digo, como reflejo de la creación divina y el bien que reporta para la humanidad. Seguimos hablando de este tema, no matar, un aspecto positivo, digamos así, de este mandamiento. El mandamiento de salvaguardar la vida del hombre tiene su aspecto más profundo en esa exigencia de la veneración y el amor hacia la persona en su vida. El ser humano es un reflejo de Dios, participa de esa vida de Dios, en grado, evidentemente, en otro grado, pero de eso dimana la necesidad, la exigencia de venerar y de querer a la persona y la vida de la persona. Un acto positivo de no matar, es decir, respecto a la vida, también un acto positivo de no matar es la misericordia y el perdón, que son propios de Dios y por lo tanto también deben estar presentes en la vida de los hijos de Dios. La misericordia nos lleva a compadecernos de corazón por la miseria ajena. Recordemos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es un acto positivo el estar, el sentir uno, es un acto de caridad, el dolerse por por el dolor de otros, ¿no? También importante, un acto positivo de este mandamiento o este valor, digamos así, respecto a la vida, es aprender a perdonar las ofensas. Enseñanza evangélica y cristiana. Para recibir una ofensa hay que procurar, pues, no violentarse, no encolerizarse, ni permitir que la ira invada el corazón. Es más, como el Padre Nuestro, esa expresión que Cristo nos enseñó y que la rezamos quizás pues a diario y no menos semanalmente en la Santa Misa, pero a diario lo rezamos. El Señor, el Padre Nuestro, relaciona el perdón mejor dicho, el Señor relaciona su perdón con el perdón que hacemos nosotros. Pero nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Decimos así, entonces hay una relación. El Señor nos exige, nos pide saber perdonar y Él también nos va a perdonar, pues hay una correlación entre ambas, ¿no? Hay que decir que Dios siempre se adelanta y Él va por delante y siempre nos perdona, ¿no? Ya, pero también para otro tema, se acuerda de Dios es infinita, todo tiene perdón en esta vida. Bueno, saber perdonar también nos ayuda, por ejemplo, contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha perdonado, nos ha redimido, llevando con amor y con paciencia las injusticias. Nos ayuda a perdonar el considerar que nadie debe resultar para un cristiano, un extraño, un enemigo. No deberíamos tener enemigos. Nos ayuda a perdonar también pensar en que el juicio que sigue a la muerte, un juicio en el que se nos juzgará justamente del amor al prójimo. Eso lleva consigo también perdonar. Y también recordar que es misión de un cristiano el que hay que ahogar el mal con abundancia de bien. Y superamos ese tiempo el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que era un avance con respecto a el ojo vive por delante, comparado con las tribus vecinas. Pero
el cristianismo va todavía mucho más adelante, ¿no? Hay que perdonar a los enemigos, una cosa pues muy importante. Es parte de la vida cristiana. Entonces, todas estas actitudes ayudan también a aprender a perdonar, que es tan importante pues, en esta vida nuestra. Pero bueno, sigamos ahora. Hablamos un poquito al respeto de la vida humana. La vida humana, recordamos, quinto precepto manda no matar. Pero no solamente no matar, también golpear, herir o hacer cualquier daño injusto a uno mismo, al prójimo y en el cuerpo. Y ya por sí mismo y ya por otros, ¿no? Un sicario, uno no puede mandar un sicario y se va a no, ¿sí? Por sí mismo o por otros, ¿sí? Igualmente también incluye no solamente lo físico, también agraviar, palabras impuriosas, querer mal al prójimo. Y también podemos incluir aquí, ¿no? Se incluye el darse a sí mismo la muerte, el suicidio, ¿no? Pues entra aquí dentro de este mandamiento del respeto a la vida humana. Hablamos un poquito del homicidio voluntario. ¿Qué podemos hacer del homicidio voluntario? Aquí les leo lo que dice el Catecismo de la Iglesia. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Catecismo de la Iglesia número 2268. Y bueno, vamos al catecismo, también esa encíclica a la que me he referido, el Evangelio Vitae, formula de un modo definitivo e infalible la siguiente norma, dice así, con autoridad, hablo comillas, con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Esta doctrina, fundamentada en aquella ley no escrita que cada hombre a luz de la razón encuentra en el propio corazón, es corroborada por la Sagrada Escritura, transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Cierro comillas. Y bueno, ese es texto de San Juan Pablo II, ¿no? El católico, hablando pues al homicidio, ¿no? Bueno, pues así, conclusión, ¿no? El homicidio, que es sin excepción realmente inmoral, es aquel que responde a una acción deliberada y se dirige a una persona inocente. Es decir, hay una voluntariedad en esta acción y también va dirigido a una persona inocente. Por lo tanto, con la legítima defensa, la pena de muerte, tema polémico, algunos dirían al respecto, no se incluyen en esta formulación absoluta y son objeto de un tratamiento específico. Entiéndase, de ahí podemos derivar, ¿no? El derecho a la legítima defensa, el derecho de la autoridad a poner orden en una sociedad, etc., ¿no? Tiene estas componentes, estos elementos que tener en cuenta, ¿no? Hablamos un poquito sobre el tema pues, del aborto. ¿Qué podemos decir del aborto? Yo creo que una amplia literatura, hay muchos videos sobre este tema tan conflictivo, tan penoso, tan doloroso, digamos así, pues un crimen de este tiempo contemporáneo. Y yo creo que en el futuro, cuando se estudie este siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, se verá el horror de este crimen del aborto. Entonces, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia? Muy sencillo. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Un breve texto, pero muy claro. No es admisible ninguna discriminación, ni siquiera afundada en las diferentes etapas del desarrollo de la vida. Claro, hay algunas personas, entre comillas científicos, que discuten si es un ser o no ser humano. Lo que nos enseña la ciencia, nos enseña también la doctrina cristiana, pero también biológicamente se puede demostrar. En el momento de la concepción, pues ahí hay un ser humano distinta de la madre, distinto del padre. Por lo tanto, es un sujeto de derechos y el primer derecho de tener el derecho a la vida. Si
Por lo tanto, yo creo que esa es una idea fundamental que hay que defender y hay que tenerla clara, ¿no? El defender la vida desde su concepción, pues esto no se contrapone con la investigación científica, con la investigación biomédica. Creo que es importante, sí, el desarrollo médico, pero estableciendo siempre un límite, sabiendo que uno está tratando con un ser humano. Esto es importantísimo. No vale por cualquier experimento con seres humanos, no se puede. Dice también Evangelo Vitae, dice el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esa es la enseñanza de la Iglesia al respecto. En ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intencionalmente ilícito. Por el contrario a la ley de Dios, que está escrita en el corazón de cada hombre, irreconocible, por la misma razón, y proclamada por la Iglesia. El respeto de la vida debe ser reconocido como el límite que ninguna actividad individual o estatal puede superar. El derecho inalienable de toda persona humana inocente a la vida es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Como tal, debe ser reconocido y respetado tanto por parte de la sociedad como de la autoridad política. Eso es lo que dice el Catecismo en el número 2273. Entonces, así vamos a afirmar que el derecho a mandar, está hablando de la autoridad, evidentemente, constituye una exigencia del orden espiritual y divina de Dios, de maneras diversas, ¿no? Pero, digamos, esta establece bien autoridad en una sociedad importante, que ha tenido distintos modos en la historia, pero de alguna manera la autoridad viene por ello. Si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición, cualquier disposición que sea contraria a ese orden espiritual y por consiguiente opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso, ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano. Más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Entonces, así que leyes de este tipo no crean ninguna obligación de conciencia, sino, por el contrario, establece una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Puesto que debe ser tratada como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible como todo otro ser humano. Así es, ¿no? Y también podemos añadir que aquí en nuestro país, en Perú, la Constitución da derechos desde el momento de la concepción, tiene derechos de cualquier ciudadano. Es importantísimo nuestra Constitución, que hay que defenderlo y hay que mantenerlo, ¿no? Esto con respecto pues al aborto. Ahora me refiero un poquito a la eutanasia. ¿Qué podemos decir por eutanasia? Se definimos la eutanasia, Benjamin Vitae es la fuente, dice, por eutanasia, en sentido verdadero y propio, se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. Es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la amnesia propia del suicidio o del homicidio. Bueno, pues se trata de una de las consecuencias claramente contrarias a la dignidad de la persona humana, a las que puede llevar el hedonismo, la pérdida del sentido cristiano del dolor. No sufra. Para que no sufra, eliminamos a esta persona. Pues, evidentemente hace falta también una conciencia, una formación para poder entender el dolor, que es un misterio, el dolor de la enfermedad. Lo que creo que muchos hemos padecido durante este tiempo de la pandemia. Tal vez muchos hemos estado enfermos, hemos tenido gente cercana.
bueno, pues no, hay un poco de sentimentalismo en nuestra sociedad y uno dice, bueno, para que no sufra, eliminamos a esta persona, pobrecito. Yo creo que esos textos son los que estoy citando, y quedan claros, ¿no? En la vida, pues, uno no es dueño de la vida me la da y yo no puedo quitarme la vida. Bien, ahora, también, algo que también tener en cuenta, y en el Catecismo de la Iglesia, y hace pocos días, en una de la audiencia del Papa, él hablaba sobre la enfermedad y los medios para salir de la enfermedad. Leo el texto y comento, donde dice: la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados al resultado puede ser legítima. Y de romper esos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Simplemente uno pone los medios que estén a su alcance, pero puede ocurrir que esos medios para buscar la salud puede ser oneroso, una carga económica enorme para la familia y no puede. Peligroso, sería un riesgo ante ese tema. Y extraordinario, ¿no? Y a lo mejor uno piensa en una persona que es muy mal de salud. Le dice, no, mira, si tú lo llevas lo llevas pues al extranjero, a Estados Unidos, a Europa, y le haces un tratamiento, con esto puedes salir adelante. Y la familia pues no puede. Bueno, es una cosa extraordinaria, diríamos eso, ¿no? Entonces, hay ahí no queda otra cosa que aceptar la muerte. Uno pone los medios que están a su alcance, ¿no? Que es lo que se trata. Es lo que el Papa habla del encarnizamiento terapéutico. Ya, que también hay que aceptar la muerte, ¿no? Y no embarcarse en temas pues, que resultan pues, muy complicados, muy difíciles. Por lo mejor, pues no hay proporción entre el resultado que se va a tener y el esfuerzo que se realiza, ¿no? Ese es un tema delicado e importante que hay que entenderlo, ¿no? Pero en cambio, aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios que se debe a una persona no pueden ser legítimamente interrumpidos. Estamos hablando aquí de la alimentación, la hidratación artificial, que son cuidados ordinarios que son debidos a todo enfermo. O sea, hay que darle eso, ¿no? Si le corto la alimentación, si le corto el oxígeno, si le corto, pues sencillamente muere, ¿no? Eso sí que hay que asistir con ese medio. Bien, eso pues con respecto a la eutanasia. El suicidio. ¿Qué podemos decir del suicidio? Somos administradores y no somos propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. Entonces no disponemos de ella. Eso es el Catecismo, punto 80. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Defiende también al amor del prójimo porque rompe injustamente la solidaridad con la sociedad familiar, nacional, humana, con las cuales estamos obligados. Para evadir además de la ofensa a Dios, ¿no? De que personalmente una persona se quite la vida, también de alguna manera se está desligando las responsabilidades que puede tener con sus hijos, con su esposa, con su familia, o su ausencia puede hacer pues también un daño al país, a la humanidad. Pues, diríamos, pues no, podemos concluir, el suicidio es un acto que es contrario al amor de Dios. Ahora, y uno se dice, y arriesgar mi vida para salvar a otro, eso puede ser lícito, incluso puede ser heroico, ¿no? Puede ser virtuoso. O sea, una persona que un bombero, por salvar pues, a una persona, se mete en una casa que está en llamas, corriendo riesgo a su vida, y salva a aquella persona. Bueno, eso puede ser un acto heroico e incluso positivo, ¿no? Es un acto de extrema caridad que diríamos, ilícito, que corre ese riesgo, ¿no? Avanzamos, la legítima defensa. Entonces, podríamos decir que la prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. No, si es una agresión, no responde a esa agresión. Entonces, la legítima defensa puede ser incluso grave para quien es responsable de la vida de otro o del bien común.
un policía ante una situación, ante un asalto, ante una acción de violencia, puede responder ante esa agresión. Incluso, pues también, hasta que tengan la vida al otro, ¿no? Lo que hay que decir y hay que subrayar que la legítima defensa debe ser proporcional a la agresión, ¿no? Si una persona viene con un palo a golpearme, que no puede con una pistola. Tiene que haber una proporción entre lo uno y lo otro. Tema complejo. Somos testigos de muchas veces que policías defendiendo a personas, defendiendo propiedad, resulta que terminan ellos acusados de homicidio, ¿no? Y es un problema de nuestra ley, de la ley, diríamos, civil, penal, pero bueno. Pero el aspecto moral, diríamos así, es legítima la defensa, la legítima defensa que tiene que ser proporcional, la agresión la respuesta tiene que ser proporcional a la agresión. Yo creo que es sencillo, conoce el concepto, es sencillo. Y la pena de muerte. Bueno, así como hay la defensa, una defensa de la persona, también el bien común de la sociedad exige que se ponga al agresor en situación de no poder dañar, neutralizar a ese agresor. Entonces, por eso, la legítima autoridad puede infligir penas proporcionales a la gravedad de los delitos. Las penas tienen como fin compensar el desorden introducido por la falta, preservar el orden público y la seguridad de las personas y la enmienda del culpable. Por este tema de la pena de muerte, hasta hace unos años, la relación de la Iglesia era más benévola. Yo creo que hay cosas que uno profundiza, se da cuenta, y hay cosas que evidentemente se mejoran, ¿no? Leo aquí un texto de hace 4 años, ¿no? de la Congregación Sagrada Comunión de la Fe. Dice lo siguiente: dice, durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hay muchas legislaciones, muchos países que tenían esta pena de muerte. Y sigue este texto: hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. ¿Sí? Aunque sea por fuera, aquella persona es una persona humana y por lo tanto también tiene una dignidad y que hay que respetar esa dignidad. Además, se ha extendido sigo el texto, dice, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Bueno, yo creo que es un poco una aspiración. Se dice muchas veces que las cárceles son escuelas de delincuentes, ¿no? Bueno, apuntemos, yo creo que también hay que poner una meta positiva, que las cárceles sean un medio de resocialización. Y bien, en vista de eso, y también profundizar en lo que es la dignidad humana, por eso pues la Iglesia tiene una postura mucho más severa con respecto a la pena de muerte. Termino el texto que el Magisterio de la Iglesia dice: por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Bueno, aquí pues ya no solamente es un juicio moral, sino un compromiso de defender, de abolir la pena de muerte en todo el mundo. Bien, entonces aquí hemos dado pues unas diríamos así, unas pinceladas, unas referencias breves con respecto pues a distintos atentados a la vida humana. Entonces ahora voy a hablar un poquito sobre el respeto de la dignidad de las personas. Ya no solamente el aspecto físico, también el aspecto espiritual. Un elemento que es importante, sabemos que el hombre es cuerpo y alma, no solamente pues cuerpo. Los cristianos estamos obligados a procurar la vida física y también la salud espiritual del alma. El alma, por supuesto, la persona, pero también el prójimo, ¿no? Hay que cuidar el alma y el cuerpo. Entonces, hay también un tema que tal vez nos olvidamos,
pero vale la pena recordando, el escándalo. Volver un poquito del escándalo. El respeto al alma del prójimo es lo que es el escándalo. El escándalo es lo contrario, es decir, así como hay una actitud positiva de cuidar el cuidado material y espiritual, cuando se agrede ese bien espiritual también es escándalo, es el escándalo. Leo la definición de escándalo que dice el Catecismo de la Iglesia. Dice así: es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Escandaliza, se convierte en tentador de su prójimo. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro una falta grave. Es decir, una acción de una persona que induce a que otro haga una acción también negativa, una acción mala. Por el mal ejemplo, vamos a decirlo así, ¿no? Una actitud de una disposición que uno tome, una actitud que uno tome, que eso implica a otros, hace a otros que también los induce a hacer el mal. Entonces, uno puede causar escándalo por comentarios injustos, hablar mal de una persona, decir algo que no corresponde, puede hacer daño a otra persona por la promoción de un espectáculo, por promoción de una determinada película, un libro, una revista inmoral. No solamente me refiero a cosas pornográficas, es evidentemente caería bajo ese rubro, ¿no? También un libro que doctrinalmente haga daño porque tuerza el pensamiento, falta la verdad, evidentemente estaría haciendo un daño. O un libro también en el cual uno habla, el autor habla de una persona con cosas falsas, con cosas que no son. Bueno, eso también estaría siendo pues, un escándalo porque lleva a otros a pensar mal de aquella persona, ¿no? O no sé, de unas modas que hacen daño a la moral personal, a la moral pública, etc. Es decir, son acciones que inducen a otros a cometer el mal. Entonces, el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de los que padecen. Si una autoridad, digamos, una autoridad civil, si es una eclesiástica, un sacerdote que comete pues hace una acción, un motivo de escándalo, evidentemente mucho más grave porque tiene una repercusión así de gente. Aquí también podrían entrar, evidentemente merecen un tratamiento especialísimo, pero tenemos los abusos, que no voy a tocarlo porque demandaría pues, un espacio mucho más amplio y eso es un pecado de escándalo, junto con el daño, vamos a decir, que la persona, el daño material, físico también, pues ahí hay un daño espiritual a esa persona y a la iglesia en su conjunto y también a la sociedad. No entro al tema porque requiere pues, un espacio especial y particular. Sigo hablando del respeto a la dignidad de las personas, hablo del escándalo, el respeto a la salud del cuerpo. El respeto al propio cuerpo es una exigencia de la caridad, porque por el cuerpo es templo del Espíritu Santo y somos responsables en lo que depende de nosotros de procurar la salud corporal, que es un medio para servir a Dios, a los hombres, en nuestro medio de trabajo. Importante cuidar la salud personal, hay un deber de cuidar la salud personal, pero también sabiendo que la corporal no es un valor absoluto. La moral cristiana se pone también una concepción pues, neopagana que promueve el culto al cuerpo. Y esto pues exageraciones, ¿no? Como si solamente importara el cuerpo, el bienestar. Eso también, ese exceso, evidentemente también ya no es una virtud, ¿no? Sino es un error que lleva pues, casi un malvavismo. Cuidado del cuerpo, bien, pero tampoco se trata de exceso. Ahora, aquí también entra la virtud de templanza. La virtud de templanza que lleva a evitar toda clase de excesos. Por ejemplo, el uso de la comida, el alcohol, el tabaco, usar medicinas de una manera desordenada, etcétera, ¿no? Esos son excesos. Por ejemplo, ¿no? Que una persona en estado de embriaguez o un uso inmoderado de la velocidad, ¿no? Que va demasiado rápido, bueno, pone en peligro la seguridad también, la suya, de los demás, ya sea en la carretera, en el mar, en el aire, pues todo eso
hay una responsabilidad moral ante esa situación, ¿no? Aquí también caería el uso de drogas. El uso de drogas es una falta grave por el daño que representa para la salud y por el escape, la huida de la responsabilidad que se pueden hacer bajo la influencia de la droga. Se puede hacer una serie de acciones que diríamos, muy dañinas, ¿no? Entonces está viendo esa responsabilidad, pero lo hace responsable justamente por evadir esa situación. Hay que ahí también, pues, toda la producción clandestina, tráfico de drogas, son evidentemente son prácticas inmorales. ¿Qué podemos decir? La investigación científica. La investigación científica no puede legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. Ningún ser humano puede ser tratado como un medio para el progreso de la ciencia. Atenta contra este principio prácticas como la procreación artificial sustitutiva, el uso de embriones con fines experimentales, pues todo eso, pues, es un desorden moral que no es una cosa legítima para contra los principios morales. Trasplantes de órganos. ¿Qué podemos decir con respecto a los trasplantes de órganos? Los trasplantes de órganos, la donación de órganos para trasplante es legítima y pues un acto de caridad si esa donación se hace libremente, gratuitamente y respeta el orden de la justicia y la caridad. Podemos decir, pues una persona se le puede donar algo de lo que puede privarse sin ser peligro o daño para su propia vida o identidad personal y por una razón justa y proporcionada. Resulta obvio que algunos órganos vitales solo pueden donarse después de la muerte. No tendría sentido, pues, que una persona done algo que sea vital, que es fundamental. Yo dono mi corazón para que viva, pues, esta persona querida. Bueno, el gesto puede parecer muy bueno, pero es vital. No puede donar algo que necesita para su propia existencia. Y también importante es el que sea una donación voluntaria. Que sea voluntaria, de conciencia, bueno, en algún momento, la conciencia, ¿no? O sea, tener esa disposición afirmativa de dar sus órganos, ¿no? Es una cosa muy positiva que podemos ayudar a vidas, salvar vidas donando nuestros órganos, ¿no? Cada uno, pues, en conciencia puede responder, puede actuar con la pareja lo más conveniente. Lo que sí hay el peligro, por supuesto, que, diríamos, se induzca, pues, a adelantar muertes para sacar un órgano. Eso sería, pues, un grave desorden, cosa muy seria, muy inmoral, evidentemente. ¿Qué más? Al respecto a la libertad física y la integridad corporal. Los secuestros, los rehenes son moralmente ilícitos. Es tratar a las personas solo como medios para obtener diversos fines. Únicamente para conseguir un favor, para conseguir determinada cosa, es privarles justamente de su libertad. Y también son contrarios a la justicia y a la caridad, el terrorismo, la tortura, pues todo eso va, pues, en contra de la justicia y la caridad, ¿no? Un acto desordenado. ¿Qué pasa con las amputaciones, las mutilaciones, esterilizaciones? Dice el catecismo, exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Por lo tanto, no son contrarias a la ley moral aquellas que se siguen de la acción terapéutica necesaria para el bien del cuerpo, tomado en su localidad, y que no se quieren ni como fin ni como medio, sino que sufren y se toleran. Es decir, que una mutilación, una amputación, si obedece, pues, al bien de todo el cuerpo, es necesaria, pues, a veces es necesario aquello, ¿no? Por el bien del todo, hay un elemento porque hay que eliminarlo, un órgano hay que quitarlo. Evidentemente eso requiere, pues, informarse, estar al tanto de qué se trata, y no simplemente a una ligera amenaza, bueno, ya,
no sé, con facilidad, a veces se induce a la gente, a las mujeres, ¿no?, a que tengan una ligadura de trompa, el riesgo de que puedas tener un embarazo complicado, que tengas niños, evidentemente, y hay que saberse aconsejar, hay que actuar con prudencia, pero no dejarse llevar simplemente por un consejo ahí inmediato, ¿no? Bueno, saber pues que pensando en la totalidad del cuerpo, sí, son lícitas amputaciones, mutilaciones, esterilizaciones, pero no como una cosa, digamos así, una opción porque fue un antojo, ¿no? Tema delicado y que requiere, como digo, pues un análisis, pensar, a veces pedir pues, consejo del médico, pedir también consejo moral para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, el querer de Dios, ¿no? A veces puede ser complicado el tema. ¿Qué más decirles? Respecto a los muertos. Respecto a los muertos, para no se pique este tema, dice el catecismo, los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto, caridad, en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que decir? Que la Iglesia aconseja, obviamente, conservar esa piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no se prohíbe la cremación, está permitido esa cremación, a no ser que sea, digamos, que se elija por una razón contraria a la doctrina cristiana, no sea una idea, pues, digamos, una connotación religiosa en esa decisión, que ahí sí que estaría mal. Pero vamos a decirlo, sí es lícito la cremación de los cadáveres, pero hay que decir algo, ¿no? Se trata de las cenizas, pues hay que ponerlas en un sitio donde se respete la ceniza, ya sea pues, en una cripta, en un lugar, en columbario, que se llama, ¿no? Un lugar en donde se depositan las cenizas. No sería lógico pues, tener las cenizas metidas en el armario de la casa, en la sala de estar, o incluso tirarlas al mar o tirarlas a la tierra. El ser humano es cuerpo y alma. Vendrá el día de la resurrección de la carne, se unirá el cuerpo y el alma, por supuesto. Dios es todopoderoso y si no se la nada, el mundo de ceniza también no va a tener al hombre, ¿no? Va a resucitar al hombre. Pero vamos, también un respeto al cuerpo, ¿no? Entonces, por ello, ¿cuál es lo ordinario? Lo ordinario para un cristiano ir al cementerio y sepultar el cuerpo. También se puede, como digo, también se puede cremar, pero con respeto también a esa ceniza, ¿no? Bien, creo que me he extendido bastante con respecto a ese tema, pues, de la vida. La invitación a mi intervención era hablar sobre ese valor de la vida, respecto a la vida. Me he referido, pues, al aborto, la eutanasia, a la esterilización, una serie de temas que los he tocado, ser consciente de una manera rápida, ¿no? Pero qué importante es educarnos en ese respeto a la vida. Sobre todo, siempre está esa influencia de los medios de comunicación, que de una manera, diríamos, tajante, abundante, no se informan adecuadamente y correctamente. Yo diría que mucho depende de la actitud de la familia ante la vida. Si desde la juventud, y desde la infancia, diría yo, la juventud, el respeto pues al niño por nacer, papá y mamá enseñar a sus hijos, ¿no? La verdad sobre este tema. Y algo que me viene a la mente y creo que es importante, ser vigilantes de las cosas. Ser vigilantes porque no podemos dejar la educación de los hijos sencillamente lo que hacen en el colegio. En los colegios, enterarse, padre de familia, qué cosa es lo que se enseña, la educación sexual que se da en el colegio. Eso es tarea principal de los padres. Los padres son los conocedores de los hijos. Hay que enterarse, hay que estar. De vez en cuando, pues, revisar los textos que utilizan los hijos. Y si son enseñanzas a través, pues, de Zoom o de medio de comunicación, empaparse un poquito del tema, ¿no? Y participar, intervenir a través de las padres de familia, estar presentes en los colegios de los hijos. Ya sean colegios, todo tipo de colegios, estatales, religiosos, particulares. Creo que hay que subrayar esta importancia
padres de familia son los primeros que pueden los hijos estar al tanto. No podemos dejar, se puede dejar en otros esta misión. Y voy escuchando últimamente algunas situaciones bastante aberrantes, por ejemplo, ¿no?, con respecto a la currícula de educación sexual en los colegios. Y pues menos claridad del sentido que tiene la sexualidad. La sexualidad es un don de Dios, una cosa maravillosa, una cosa buenísima, pero no es un juego, no es un instrumento de placer. Da placer, evidentemente que sí, pero no es la finalidad principal. La sexualidad tiene esa finalidad de manifestar el amor, pero también tiene el aspecto cognitivo, el aspecto procreativo. Eso, pues, en los manuales dice esa referencia. O incluso la sexualidad del matrimonio, como cristianos, como Dios lo ha querido. Y también hay una misión total en ese sentido. Por ello, en este congreso, que es sobre la familia, yo creo que es importante como retomar con ilusión, con responsabilidad, el asumir ese rol que tienen de ser, subrayo, que no son padres de los hijos. Gracias por su atención. Pueden ampliar lo que he dicho, ir al catecismo de la Iglesia cuando siga adelante, sigue el comienzo de esta intervención. Espero que en algo les haya ayudado. Me agradecido y hasta la próxima. Muchísimas gracias a Monseñor Ricardo García por esta ponencia, obviamente tan importante y tan actual como es el derecho a la vida, el no matar, este mandamiento de Dios que también a cargo de Monseñor Ricardo García nos ha compartido y nos llama también a la reflexión y también a dar a conocer estas cosas que vamos aprendiendo en este segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. También de manera muy especial agradecemos a Monseñor. Sabemos que este mes de la vida, este mes de tantas actividades, estamos en Cuaresma y todos preparándonos para la Pascua, se ha dado un tiempo para estar contigo, para estar con nosotros, con todo el equipo de Perú Católico, y ha compartido su tiempo y sus conocimientos. Así que gracias a Monseñor, quien además extendemos nuestras oraciones y los invito también a ustedes a que recen por él, además de su labor pastoral como obispo, pues este mes ha estado de cumpleaños, así que ha estado presente por supuesto en nuestras oraciones y como no, nuevamente encomendarlo y agradecerle y a todo su equipo que también ha estado participando de manera muy directa, y por supuesto un saludo especial a todos nuestros amigos de su prelatura donde radican, que también hay un buen grupo que se han inscrito y están participando de este congreso. Gracias a Monseñor, gracias a todo su equipo, y nosotros nos encontramos mañana 25 de marzo, vamos a celebrar la vida y cómo no, en este Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. Así que mañana nos van a acompañar dos grandes ponentes también, con congresista Alejandro Muñante, Leyes Pro Familia y Pro Vida, y también estará con nosotros el padre Juan Vigoni, con Catequesis Familiar del Perú, junto al Papa Francisco en el Encuentro Mundial de las Familias. No se olviden de seguir pasando la voz, de seguir invitando a tantas personas y de seguir inscribiendo para que también más personas puedan gozar y disfrutar de este congreso. Además, quiero compartirles que este congreso lo hemos puesto en el corazón de la Sagrada Familia y nos hemos inspirado y nos hemos puesto bajo una imagen, y esa es precisamente esta imagen que ustedes ven aquí y que están viendo en pantallas, que es un arte pintado pues en acuarela. Así que es un arte muy bonito. Ya en los grupos de WhatsApp le estamos dando información para las personas que deseen tenerlo. Así que esta ha sido nuestra Sagrada Familia, al cual hemos puesto este congreso y todos los frutos que también tú formas parte de ello. Mayor información vamos a dar en los grupos de WhatsApp. Muy bien, nos encontramos mañana conmigo, Franco Segura, y que Dios los bendiga. Oración del Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, nos ponemos bajo su protección en este Congreso, para que guiados de su ejemplo, seamos cada día mejores familias para el mundo y para la gloria de Dios. San José, patrón del Perú y patrono de la Santa Iglesia Católica, tú que diste los cuidados y velaste como Padre terrenal de Jesús y esposo purísimo de la bienaventurada Virgen María,
enséñanos a ser verdaderos hombres y padres, bajo la sencillez, humildad y obediencia. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, que dijiste sí al plan de Dios y sí a la vida, ponemos en tu regazo y cuidados maternales a todos los niños por nacer, en especial a los que están en riesgo de ser abortados. Mujer firme y fuerte, tú que pisaste la serpiente infernal y alejaste las trampas del enemigo, enséñanos a ser vigilantes y perseverantes para defender siempre la vida y la familia. Dios Todopoderoso, que consagras y bendices a las familias en plenitud y que las has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, infunde en nosotros tu Espíritu Santo para renovar nuestro espíritu y ser las nuevas familias de Nazaret en el Perú. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar, textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. Contacto @perucatólico.com.